regreso en nuestras jornadas internacionales. A continuación, iniciamos con el panel titulado El papel del docente en la transformación digital de la sociedad. Invitamos nuevamente a las y los participantes a compartir todas sus dudas y todas sus preguntas en el chat de este evento. Todas serán respondidas al finalizar las ponencias. Cedo el uso entonces ahora de la voz a la doctora Guadalupe Valenzuela, nuestra rectora de nuestra casa de estudios. Ella fungirá como moderadora de este panel. Adelante, doctora, el micrófono es suyo. Gracias, Moni. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer panel de las Jornadas Internacionales de Educación Virtual y a Distancia. Me da muchísimo gusto poder compartir el día de hoy con expertos educadores, quienes nos hablarán del papel del docente en la transformación digital de la sociedad. Saludo con mucho gusto a las personas que nos acompañan en esta plataforma de Zoom y también a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Y con mucho gusto presento a los panelistas dando una breve síntesis curricular. Tenemos en este foro a la doctora Rosario Lucero Cavazos Salazar, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es doctora en Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño por el Instituto Tecnológico de Sonora. Actualmente es directora de Educación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidenta de la zona noreste de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, además de ser presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Bienvenida, querida Lucero. Muchas gracias, doctora Lupita. Un honor estar con ustedes compartiendo este panel. Bienvenidos. También nos acompaña el doctor Diego Fernando Cardona Madariaga. Él es ingeniero especializado en gerencia de proyectos, máster y doctorado en administración con postdoctorado en educación mediada con tecnología, alto directivo gubernamental y consultor para múltiples gobiernos latinoamericanos a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos. Es conferencista, investigador y director ejecutivo de la Red Académica de Docentes e Investigadores en Educación Superior, RADI. Hola, Diego. Rectora, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir un tema que me apasiona, nuestro rol, porque todos los que estamos aquí conectados lo somos, de los docentes. Así que vamos a hablar muy interesante a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias, Diego. Y bueno, también tenemos al maestro José Carlos Sánchez Castel de la Universidad de Barcelona, España. Él es coordinador de posgrado virtual en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona. Es máster en entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales por la Universidad de Barcelona y es postgraduado en neuroeducación y miembro agregado de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Desde España, gracias José Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes desde aquí. Buenos días para todos vosotros. Es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros este espacio y, como dice Diego, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho y vamos a pasar un rato, creo que muy interesante. Gracias por todo. Gracias. Y también nos acompaña el maestro Alberto Torres Gutiérrez de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es especialista y maestro en tecnología educativa y candidato a maestro en ingeniería informática por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diplomados en formación de líderes, en educación a distancia, en diseño instruccional centrado en la persona y en dirección de proyectos. Es profesor de la Facultad de Ingeniería y ha sido docente del Bachillerato Universitario a Distancia. Actualmente es director de Educación Continua y a Distancia. Bueno, mil gracias. Este es un panel con expertos maravillosos. Y bueno, simplemente para contextualizar sobre el tema, me gustaría decir que estamos ante un momento histórico, no solamente por la pandemia, sino también por la cuarta revolución industrial y la digitalización. Sociedades y gobiernos habremos de replantear el uso de tecnologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y hoy estamos aquí con 4 expertos que nos van a compartir sus experiencias y conocimientos. Cabe destacar que estaremos haciendo algunas preguntas, o bueno, estaremos contestando las preguntas que el público nos haga mediante el chat, porque al finalizar haremos una ronda de preguntas y respuestas. Así que bueno, para entrar en materia, me gustaría conocer el punto de vista de cada uno de nuestros queridos ponentes con respecto a cuál debería de ser el papel del docente en la transformación digital de la sociedad.
Aquí cada panelista tendrá 5 minutos para su exposición y le cedo de la palabra a la doctora Lucero. Adelante. Muchas gracias, doctora Lupita. Claro que sí, con mucho gusto voy a compartir esta pregunta. Y pues, como bien lo mencionaba, me da mucho gusto estar con un grupo de expertos y sobre todo les voy a dar a conocer cómo desde la Universidad Autónoma de Nuevo León en particular, pero también como espacio común de educación superior a distancia ECUESAD a nivel nacional, hemos ido identificando este rol del papel docente, ¿sí? Y por un lado, como mencionábamos, en este mundo VUCA, que es volátil, ubicuo, cambiante y ambiguo, pues nosotros como docentes tenemos que transformarnos. Tenemos que incorporar no solamente la parte del desarrollo en la tecnología, sino también algo muy importante, la esencia de persona. Y aquí es donde nosotros debemos de identificar los perfiles de nuestros estudiantes para poder incorporar metodologías, estrategias y sobre todo nosotros debemos de facilitar a nuestros estudiantes este aprendizaje. De hecho, quiero compartirles que justo con este papel nosotros nos convertimos en motivadores, pero también en docente activador del aprendizaje, donde debemos de crear experiencias de aprendizaje y aquí es donde debemos incorporar esta parte de la docencia, pero también, por otro lado, de la investigación, ¿sí? De hecho, como sabemos, la pandemia, pues, nos ayudó precisamente a incorporar estos procesos de la transformación digital. Y es aquí como nosotros como docentes debemos evolucionar de manera significativa, de manera rápida, pero sobre todo debemos de motivar a nuestros estudiantes para que continúen este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo muy importante, en ese papel de docente debemos de identificar cuál es la tecnología adecuada a desarrollar ese perfil. Y aquí yo quiero compartir, aquí tengo conmigo un Oculus, donde a través de las herramientas tecnológicas que puede ser tan sofisticado como este, o puede ser como en este caso donde nosotros como docentes vamos incorporando el uso del celular aquí y debemos identificar precisamente esta tecnología para que vaya la información para todos nuestros docentes, ¿sí? Para todos nuestros estudiantes. Y aquí hay algo muy importante, identificar el papel del docente en esta era digital, ¿sí? Donde, como bien lo mencionamos, no solamente hay que identificar la parte tecnológica, sino también la manera como vamos a enseñar y cómo vamos a dar a conocer todo este proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿a través de qué? De un mundo inmersivo, de un mundo donde nos permite incorporar la tecnología, pero también algo muy importante, el que nosotros debemos de cambiar el chip para poder incorporar todas estas herramientas, tanto pedagógicas como tecnológicas, como también la parte del desarrollo de la propia cultura de la organización, la debemos de incorporar en este mundo significativo. Por lo tanto, es importante que nosotros como docentes identifiquemos las herramientas para ese perfil específicamente de los estudiantes que vamos a ir trabajando, ¿sí? Y algo muy importante, que toda esta información esté desarrollada y coordinada con nuestras autoridades, por un lado, pero también identificando la misión, visión de nuestra institución. Algo muy importante que tenemos que incorporar y sobre todo no dejar pasar todas estas transformaciones que inclusive hoy en día nuestros estudiantes han estado incorporando, pero también el desarrollar materiales, el desarrollar la motivación y sobre todo el cambiar este chip que nosotros como docentes debemos incorporar. Entonces, yo así lo resumo como algo muy importante. La parte del ser, donde el profesor debemos de motivar a los estudiantes. Por otro lado, también debemos identificar las herramientas tecnológicas y las herramientas pedagógicas para desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de experiencias que vamos a ir compartiendo con nuestros estudiantes. Por otro lado, como estos tres importantes elementos, nosotros
vamos a jugar un rol como es el coach, como hoy en día es el coaching, donde debemos de identificar las necesidades de nuestros estudiantes. Por otro lado, también este guía donde vamos incorporando todas estas metodologías, todas estas herramientas, y donde aquí algo muy importante, el estudiante es el que está al centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros como docentes debemos de motivarlos para que ellos desarrollen esas experiencias, pero por otro lado también que desarrollen las competencias adecuadas a este rol. Y algo importantísimo, cuando nosotros tenemos toda una metodología instruccional, debemos de incorporar también la parte tecnológica, pero también esta esencia del ser. Y yo quiero cerrar con estos tres elementos, donde el papel de docente debe de ser coach, debe de ser guía, instruccional y algo muy importante, el motivador para desarrollar esas experiencias de aprendizaje, Lupita. Muchas gracias, querida doctora Lucero. Qué importante es la motivación que pueda tener el docente y que aparte sean esos creadores de experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Diego, ¿tú qué piensas? Pues primero, un cafecito, porque dijimos que íbamos a estar entre amigos. Así que, como buen colombiano, café colombiano, hacía ya unos en México que son espectaculares. Cuando estudié allí, lo viví. Ahora bien, arranquemos entonces. Yo normalmente lo que hago es hacer uso de frases célebres. Cuando preguntas, Lupita, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para la transformación digital que estamos viviendo en el proceso educativo? Yo quiero hacer uso, permítanme, quiero hacer uso de este señor. Espero que muchos de ustedes lo identifiquen. Es un paradigma del ámbito educativo. ¿Qué vaina? Fallecido ya recientemente, el doctor Paulo Freire. Y cuando me preguntas cuál es el rol de los docentes en este proceso de transformación digital, hay una frase que me encanta. El doctor Freire dijo, la educación no cambia el mundo. Fíjense, todos los que estamos aquí conectados somos docentes, estamos en el ámbito educativo. Y miren lo que nos dijo el doctor Freire. La educación no cambia el mundo. Ahora, el doctor Freire acota de manera magistral diciendo, cambiamos a las personas que van a cambiar. ¿Cuál es nuestro rol como docentes? Cambiar a las personas que van a cambiar. Y fíjense qué es lo que ocurre. Y esto no es una invención de Diego Cardona. Informe de Desarrollo Humano del Banco Mundial del 2018. Los enlaces estarán en las presentaciones que se van a compartir. Y el informe desde el 2018, 2019, 2020, 2021, ya llevamos 4 años desde que se generó el informe que tiene datos del 2017, o sea, un lustro ha transcurrido. Y lo que nos está diciendo el informe de Desarrollo Humano es que hay una crisis en la educación. Una crisis que se ve reflejada por 3 características fundamentales. Por un lado, resultados de aprendizaje poco satisfactorios. Es decir, el entorno está identificando que las personas que nosotros les entregamos bajo un supuesto que han pasado por nuestras aulas para ser altamente eficientes en el mercado, no lo son. Gravísimo lo que nos están diciendo. Ahora, ¿es responsabilidad de los docentes? Y la respuesta es no. Es responsabilidad de un sistema, porque las instituciones no le están cumpliendo a los estudiantes. Los estudiantes vienen a nuestras manos en la expectativa de mejorar su perspectiva laboral. Y ahora, ¿es responsabilidad de las instituciones? La respuesta es no. Estamos en una coyuntura muy complicada que es el sistema educativo. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como docentes? El granito de arena. Aportemos el granito de arena. Y muy en la línea de lo que Lucero decía hace unos minutos. La tecnología no es el problema. Trascendamos la tecnología. Lo importante es el capital humano, la gente. Ahora bien, la UNESCO nos da un campanazo adicional en el informe de avance de los ODS, en particular, pues obviamente el 4, que es el que nos interesa a nosotros, que es educación para todos, inclusión.
En el informe del año pasado estuve revisando inclusive poco antes de ingresar aquí al panel a ver si ya de pronto habían sacado el del 2021, pero aún no ha salido. En el 2020 lo que están diciendo es que tenemos un serio problema de una brecha. Y como vamos al 2030, no lo vamos a lograr. Y por lo tanto es fundamental que nosotros como docentes aportemos en ese ejercicio de la disminución de brechas en un entorno digital como en el cual nos encontramos, que ya mencionó Lucero, como los UCAD. Y por otro lado, el informe que generó la Fundación Qatar el año pasado, 3 de marzo, y me acuerdo muchísimo, y esto no es propaganda porque era el día de mi cumpleaños, el 3 de marzo, la Fundación Qatar lanzó un informe de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera de The Economist. ¿Cuáles son las posibles escuelas que deberíamos estar pensando a futuro? Y la que encabeza, en línea. Tenemos que trabajar en temas en línea. Y para cerrar mi respuesta, Lupita, hay que actuar como docentes en una cosa fundamental, modelos disruptivos. Y yo voy a utilizar ejemplos que no son del ámbito académico. Uber, Airbnb, Spotify, Netflix. Y pues diríamos, no, pero Diego, estás hablando de modelos disruptivos ajenos a nuestra cultura. Veámonos con Nubank, colombianos, en este momento el banco financieramente hablando más grande de Latinoamérica, colombianos, o un bellísimo proyecto argentino. Son modelos disruptivos que lo que hicieron fue romper los esquemas previos de operación. Y en la educación, no sé si lo conozcan, Proyecto Minerva, lindísimo. Acabamos de escuchar a un representante de Singularity University, espectacular. Coursera, ¿será que es competencia de nosotros, instituciones de educación superior, o será que es competencia? Y me encanta Platzi porque es de colombianos y nicaragüenses. Allí es donde tenemos que actuar nosotros como docentes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Sin duda alguna, el rol del docente aportando este granito de arena para cambiar a las personas que van a cambiar el mundo siendo disruptivos. Muchas gracias. José Carlos. Adelante. Hola a todos. Yo voy a enfocarlo, voy a tomar otro enfoque porque yo vengo de un posgrado de educación emocional y nuestro reto fue pasar primero de un presencial a un semipresencial y luego a un virtual. Y por tanto, lo que he hecho después de reflexionar mucho sobre esta pregunta es casi volver al lugar donde estábamos, porque para mí el papel tiene que ser casi como la escuela tradicional. Tenemos que acoger a los estudiantes, da igual que sea online, tenemos que hacerles sentir como en su casa, tenemos que hacerles sentir bienvenidos, crear vínculos emocionales con ellos para que sientan ese apego seguro que les permita desarrollar todo su potencial. Muchas veces parece que el entorno online está un poco peleado con estas maneras y con estos modos de hacer tradicionales. Por otro lado, obviamente tenemos que enseñar y sabemos que los profesores muchas veces enseñan cognitivamente, pero también enseñan siendo y dando ejemplo y sobre todo desde la educación emocional le damos mucha importancia a que muestren coherencia, que la interacción que hay entre la emoción, el pensamiento y el comportamiento que estén perfectamente alineados para que los estudiantes perciban que el profesor es en realidad esa persona que les puede mostrar un poco el camino a seguir. Y sobre todo estar presentes allí, estar presentes siempre para que ellos en cualquier momento y sobre todo en el online, que muchas veces se encuentran algo perdidos, puedan encontrar que tienen a alguien a quien acudir y alguien que les va a atender. Si enseñamos, obviamente tenemos que aprender, pero no que ellos aprendan, sino nosotros tenemos que aprender de ellos, porque creo que hay una parte que a veces olvidamos y es que tenemos que escucharlos activamente, tenemos que atender a lo que ellos ya saben y a lo que ellos han adquirido para, desde ahí, colocar y empezar a fundamentar y crear la base desde donde vamos a partir. Si estuviéramos ahora en una sesión con no tantas personas, probablemente yo empezaría la sesión preguntando qué sabéis del tema, qué expectativas tenemos para desde ahí empezar a construir un poco mi discurso.
Obviamente no lo podemos hacer y tengo que ir a algo más estandarizado, pero en una sesión, en un curso online, sí que podemos permitirnos estos lujos con todos los medios que tenemos. Obviamente, tenemos que enseñarles a persistir, tenemos que enseñarles a que el error es algo necesario. Creo que Lucero ya trataba este tema. Tenemos que darles un feedback de calidad, tenemos que acompañarles, pero decirles en qué se han equivocado y en qué pueden mejorar. No recuerdo quién era, pero alguien acuñó un término que me parece muy interesante, que es dar un feedback con mimo, en el que la M es de mantener lo bueno, la I de incorporar lo que falta, la otra M de mejorar lo que haga falta y la O de omitir aquello que no fuera necesario. Y eso les permitirá a ellos experimentar para poder seguir creciendo. Cada error será una experimentación y será un paso más hacia aquello que quieren alcanzar. Obviamente, en el lugar en el que nos movemos, y más que nunca, creo que es necesario fundamentar, porque hay demasiado conocimiento que no está basado en evidencia, sino que está basado en creencias, y creo que tenemos que ir más a las investigaciones, tenemos que ir más a todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha investigado, todo ese esfuerzo que se ha hecho para desde ahí empezar a construir. Tenemos que estar al día de lo que ocurre, y para ello tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a reconocer qué es una información de calidad, qué es una información coherente, qué es una información fundamentada y qué es, yendo al otro extremo, una fake news, y por lo tanto deberíamos desecharla totalmente. Tenemos que potenciar, tenemos que tener expectativas elevadas en ellos, porque se ha demostrado que es la manera en que ellos van a crecer. Tenemos que enseñarles a mirar interiormente, a dar un vistazo no solo a lo que aprenden, sino a lo que son, para que se desarrollen, y tenemos que permitir que ahí manifiesten sus talentos, que ahí puedan expresar todo aquello que tienen. Y como dice la última palabra de nuestro posgrado, tenemos que ofrecerles bienestar. Tenemos que enseñarles a estar bien con el entorno, estar bien con los demás y estar bien con uno mismo, consigo mismo, porque si están bien consigo mismos, estarán bien con los demás y estarán bien con el entorno. Y ya que tengo aquí a Diego y le gustan las frases, me ha venido a la cabeza una frase que la he visto atribuida a muchas personas y por tanto no me atrevo a decir de quién es, porque se la han atribuido desde Krishnamurti hasta Epícteto y a cualquier otra persona, que me parece muy interesante porque lo que dice es: las cosas no son como son, sino que son como somos. Por tanto, si cambiamos lo que somos, probablemente cambiaremos cómo vemos las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta porque realmente esta es una charla de café, ¿no? Y espero que por ahí tengan ustedes también su café. Gracias. Aquí yo también tengo el mío. José Carlos, qué importante es la creación de vínculos emocionales para el desarrollo del potencial. Y a mí en lo personal me llama mucho la atención esta diapositiva del papá saliendo como superhéroe, porque sí es cierto, por ahí dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, seamos esas personas que pueden generar estos cambios importantes. Bueno, y nos vamos con tu participación, Alberto. ¿Tú cómo ves este papel del docente en la transformación digital de la sociedad? Muchas gracias, doctora Lupita, por esta invitación a la UB. Es un honor para un servidor compartir con ustedes este foro. Voy a compartir mi pantalla. Bien, yo voy a iniciar mi presentación pues hablando a partir de una definición de lo que podemos entender por transformación digital. Sin entrar en mucho detalle a la propia definición, es una definición que a mí me hace mucho sentido y que tiende hacia un tema de transformación digital orientado a la educación, que es precisamente la que ustedes tienen en la pantalla. Y básicamente lo que nos dice esta definición de transformación digital, pues es que esta transformación digital es una serie de cambios profundos y coordinados culturales en los actores que intervienen en los procesos educativos y en la tecnología. Es decir, no es solamente el tema tecnológico cuando muchas veces nos referimos a una transformación digital, sino es un conjunto de factores que pasan por lo cultural, por el proceso y la operación de quienes hacen
la educación y, por supuesto, de la tecnología. Y en ese sentido, pues a lo largo de un proceso, pues podemos hablar de una transformación digital y de una madurez digital. Cuando hablamos de cambios culturales, pues por supuesto estamos hablando de esos factores que nos van a permitir cambiar a la cultura, es decir, a ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un grupo en la sociedad. Y por ende, cuando hablamos de cambios culturales, estamos hablando de un cambio social. Entonces, cuando hablamos del papel del docente en esta transformación digital de la sociedad, estamos hablando por naturaleza de un cambio educativo que va a transformar la cultura y por ende a la sociedad. Ahora, bueno, pues obviamente el docente en este cambio que por sí mismo es la educación, es un agente. Es un agente y yo creo que es uno de los principales agentes. El docente es un guía, es un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso, muchos autores, muchos psicólogos ven en el aprendizaje este proceso que tiene que implicar un cambio, ¿sí? Y que inclusive está inmerso en un cambio. Actualmente nosotros estamos en un cambio importantísimo en la humanidad y tenemos que aprovechar este cambio. Y los docentes como tales, por ser agentes de cambio, tenemos que estar inmersos en estos cambios. El docente también es un actor principal de un cambio en la sociedad y en su cultura. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente es quien genera en estos conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres estos cambios que nos van a permitir ir trascendiendo. Ahora, yo pensaría y les pondría como reflexión estas preguntas, porque en la primera diapositiva hablamos de que esa transformación digital nos va a traer cambios significativos y yo pensaría en poner ante ustedes y sobre la mesa, la tecnología ha generado nuevos modelos educativos, específicamente hablando de un cambio en la educación, ha transformado los procesos educativos, ha generado valores al proceso de enseñanza-aprendizaje o ha cambiado las direcciones estratégicas de la educación. Por sí misma la tecnología yo creo que no tiene estos elementos, como ya dijimos, es un conjunto de cambios, que no solamente son estos cambios tecnológicos, sino los cambios culturales y los cambios en los actores. Y en ese sentido yo, pues sin dar una referencia puntual, la que cada uno de nosotros como participante en este proceso de educación y de transformación social tendrá en experiencia, podrá dar respuesta a estas 4 preguntas. Sin embargo, yo quisiera básicamente reflexionar y traer a la mesa un par de memes, hay muchísimos memes, y un par de memes que nos hacen pensar en cómo ha influido la tecnología en la educación. Este primer meme en donde pues por un lado tenemos una educación de hace un siglo y del siglo pasado, finales del siglo pasado y principios de este siglo, en donde prácticamente pues ahí dice todo sigue igual. Y después pues ahora con las tecnologías, como las hemos utilizado, pero sin que sea una utilización que vaya en torno a una adopción, una apropiación, en donde seamos conscientes de las ventajas y los beneficios que nos puede traer la tecnología, este meme que les dejo aquí como reflexión. Finalmente, creo que la transformación digital en la educación debe ser un proceso implícito en una transformación educativa profunda, en la que los docentes juegan un papel preponderante como principales agentes de cambio. Sería todo por mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, sin duda alguna, para llegar a esta transformación digital hay que partir entendiendo lo mismo y gracias por este mapa de ruta y destaco el importante papel y yo creo que toda la sociedad se ha dado cuenta del papel que ha fungido el docente y que tendrá que evolucionar hasta esta parte, como tú nos dices, de ser facilitador, de ser guía y que sea un experto en el uso de tecnología. Muchas gracias y bueno, nos vamos a la siguiente pregunta que dice así. ¿Cómo debe prepararse el docente para enfrentar la transformación digital de la sociedad? Lucero, ¿podrías apoyarnos, por favor? Claro que sí, Lupita. Y específicamente, pues, ¿cómo debemos de prepararnos? Y aquí veíamos algo muy interesante, donde nosotros, escuchaba yo los comentarios de mis compañeros y decía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es desaprender, ¿sí? El desaprender precisamente de lo que hemos desarrollado a lo largo de nuestras historias, porque hoy en día, pues, el estudiante de la nueva normalidad, pues, viene con un chip diferente
y sobre todo ellos buscan crear una conexión entre la tecnología y también en desarrollar esas competencias específicas que están trabajando dentro de sus planes y programas de estudio, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que nosotros identifiquemos ese proceso de enseñanza y que lo vinculemos a la parte de la calidad. Y aquí es donde yo quiero invitar a todos que incorporemos el uso de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para que esto nos ayuden a precisamente desarrollar esas competencias digitales en nuestros estudiantes. Pero aquí hay algo muy importante, es que nosotros como docentes incorporemos lo mejor, lo idóneo, para desarrollar precisamente esas competencias que van a ayudar al estudiante a crear las mismas experiencias de aprendizaje. Yo aquí quiero compartir algunos elementos que esto nos va a ayudar a nosotros como docentes cuando incorporamos una educación 4.0, donde debemos identificar pues la realidad aumentada o la realidad virtual, la analítica de datos que juega un rol muy importante para que nos ayude a tomar decisiones precisamente de cómo aprende el estudiante, la parte del cómputo en la nube, donde integramos toda la información a través de ERPs, donde también debemos identificar algo muy importante, profesores, en la seguridad de la información. Por ahí nos encontramos justo en esta pandemia donde teníamos videos virales o videoconferencias que por ahí los mismos estudiantes compartían. Y esto hay que identificarlo para potencializar, ¿sí? Y que este uso de tecnologías, pues que nos ayuden a tener ese proceso flexible, pero también donde nos lleva a un proceso formativo y pedagógico y que nos ayude a manejar de un modelo tradicional a un modelo flexible, donde vayamos incorporando estas herramientas, tanto pedagógicas como tecnológicas, para desarrollar estas propias competencias, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, donde yo también hago una invitación, la actualización de nosotros como docentes, el siempre estar preparándonos, pero también el siempre estar innovando en dichos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en la preparación no es solamente la parte de la experiencia que nosotros tenemos con base a la unidad de aprendizaje que compartamos o que demos a conocer, sino también en la capacitación, en el uso de la tecnología, en la capacitación, en cómo manejar la parte socioemocional y socioafectiva, que por ahí es muy importante nosotros traerlo, y más ahora en época de pandemia. Y por otro lado también el que nos ayude a construir estos procesos de enseñanza-aprendizaje para que el alumno se enganche. Ustedes saben que al alumno, si tú no lo tienes bien incorporado a esta parte del proceso académico de innovación, pues quizá es difícil que lo puedas enganchar. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos un buen diseño donde desarrollemos estas propuestas tecnológicas. Y aquí yo quiero compartir, ya para terminar mi intervención, estas 5 características del diseño. Por un lado, el diseño tecnológico, el diseño instruccional, el diseño de cómo vamos a abordar un programa en línea, un programa mixto o presencial con el uso de la tecnología, la parte de comunicación, que juega un rol muy importante, y vamos a centrar todo esto en el diseño de experiencias de aprendizaje. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes para que todo esto nos lleve a una actualización constante, doctora Lupita. Muchas gracias, Lucero. Y bueno, finalmente la actualización docente es muy importante, pero también la actualización de nuestros alumnos. El otro día yo leía en el Foro Económico Mundial que hay que actualizarnos cada 5 años, y si de repente un programa académico dura 4 años y medio, quiere decir que al terminarlo ya tendríamos que seguirnos preparando, porque estamos ante un entorno cambiante, y el long life learning y el aprendizaje para toda la vida debe de ser parte integral ya de nuestras vidas. Alberto, ¿cómo crees que deben de prepararse los docentes? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en definitiva, tenemos una gran oportunidad. Yo así lo veo, porque estamos ante un escenario de cambio profundo. Y en ese sentido, los profesores, todos los profesores tuvimos que cambiar. Tuvimos que hacerlo derivado del tema de pandemia. Entonces, es importante que esta inercia de cambio no la dejemos. Lo peor que nos podría pasar es, ahora que tengamos oportunidad de regresar a las aulas,
hacer lo que hacíamos, hacer lo mismo que hacíamos antes, hacerlo de la misma manera. Creo que eso no debe de ser. Creo que debemos de aprovechar estos cambios, aprovechar lo aprendido, porque ya vimos que la tecnología también tiene sus beneficios. No es la panacea, no es la solución, pero tiene grandes beneficios. Y así como la actividad presencial los tiene, también el uso de la tecnología los tiene. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos adoptar, primero estar dispuestos al cambio, continuar con este proceso inercial, después adoptar la innovación educativa. ¿Qué es la innovación educativa? Ese es el cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es incorporar cambios en los materiales, en los métodos, en los contenidos para poder aprovechar las nuevas tendencias tanto de estrategia, método didáctico-pedagógico y también adoptar, por supuesto, las tecnologías educativas. Las tecnologías educativas como una herramienta que nos va a permitir incidir en ese ámbito educativo para darle solución a la problemática educativa que se nos presenta el día de hoy. Ya mis compañeros de panel hablaron mucho en ese sentido. Se habla de la flexibilidad, se habla de la calidad, se habla de ampliar la cobertura, se habla de la personalización o individualización de la educación, pero todo eso pues tiene sus implicaciones y la tecnología puede ser un excelente aliado para resolverlas. Simplemente algunos ejemplos. En Internet tenemos una gran cantidad de información, como decían, hay que saberla aprovechar, hay que ver cuál es esa información que es suficiente, que es de calidad, que es conveniente. Yo puedo darles un ejemplo. El TEC de Monterrey, como todos sabemos, es una institución vanguardista en este sentido y yo les recomendaría echarle un ojito a su glosario de innovación educativa que maneja a través de su observatorio de innovación educativa. Ahí pueden ustedes encontrar conceptos, pueden encontrar experiencias, pueden encontrar referencias que nos pueden hacer acercar más hacia el tema de innovación educativa. Por supuesto, toda la gama de herramientas tecnológicas que están en el mercado de diferentes tipos, de diferentes calidades, con diferentes propósitos que ustedes pueden utilizar. No hace falta, por supuesto, aprender todas y cada una de ellas, simplemente encontrar las que sean más convenientes para nuestros propósitos, para nuestra disciplina, para nuestros objetivos de aprendizaje. Y finalmente, como ya también se ha mencionado, no dejar de ver todas esas tecnologías que están siendo emergentes, que están causando una tendencia o que están generando una tendencia dada el avance tecnológico, la tecnología emergente, pero también los resultados que se están obteniendo al hacer uso de ellas en el proceso educativo. Este es simplemente un ejemplo de la Universidad Nacional Internacional de La Rioja, que está ya instrumentando este tipo de tecnologías, así como muchas instituciones a nivel nacional e internacional lo están haciendo, y creo que los maestros podemos y debemos estar en contacto con estos avances tecnológicos y con esta innovación educativa para poder hacer frente a lo que viene y estar ante una necesidad global que pues todos sabemos que tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y sin duda alguna un escenario de cambios, ¿no? Así me parece muy importante destacar esta necesidad de tener que abrazar los cambios. Y bueno, nos vamos a la pregunta número 3. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta para que la transformación digital que estamos viviendo incida favorablemente en el proceso educativo? ¿Tú qué piensas, Diego? A ver, como siempre, arranco con una frase célebre. Este no es tan de nuestro ámbito. Bueno, no, sí, es de nuestro ámbito. De pronto pueden identificarlo. Inclusive, pues, nuestro conferencista previo a este panel lo representaba. No sé si por la imagen lo identifiquen, algunos por la imagen no, de pronto por el nombre sí. Ray Kurzweil. El doctor Kurzweil es, además del director de IT de Google, es el director de Singularity University, que estuvimos conversando de él de manera previa a este panel. Cuando me preguntas, bueno, ¿y cómo podemos impactar positivamente en este proceso de transformación digital?
voy a hacer uso de una frase del doctor Kurzweil. Él dice, oigan, aún no hemos llegado al momento de la singularidad, entendiendo la singularidad como el instante en el cual las máquinas van a tener velocidades de procesamiento sustancialmente superiores a las que tenemos en este aparatico que está en la parte superior de nuestra fisonomía. En mi caso particular, pues un poco más brillante que el de algunos otros, pero básicamente lo que necesitamos es que cuando ese momento llegue, y no lo está diciendo ni Diego, ni Felipe, ni Lucero, ni José, nada, lo está diciendo el generador de este elemento, de este concepto. No hemos llegado a la singularidad. Cuando eso ocurra, es decir, cuando las máquinas tengan velocidades de procesamiento superiores a las que nosotros tenemos en nuestro cerebro, hay varias características importantes. Por un lado, tenemos que ser muy abiertos, pero críticos. No cerrarnos, muy abiertos, pero críticos. Adicionalmente, tenemos que ser muy científicos, muy técnicos, muy de las ciencias duras, pero al mismo tiempo altamente humanistas. Y lo hemos dicho, Lucero lo dijo, Alberto lo dijo, José Carlos lo dijo. Tenemos que trascender la tecnología y pensar en el humano. Y ahí el papel del docente es fundamental. Y por otro lado, hay que ser súper aventureros, hay que ser unos locos de miedo, hay que estar en capacidad de continuo cambio. Me encanta un libro que se llama Surfing on the Edge of the Chaos, de Richard Pascal. Es un libro en el cual lo que le están diciendo es mantenga su organización en el borde, no en el caos, en el borde del caos. Muy aventureros, pero cautos. Y por último, hay que actuar de manera emprendedora, pero con mentalidad colectiva, porque es que si yo quiero llegar rápidamente a algún lugar, voy solo, pero si quiero llegar muy lejos, debo ir acompañado. Y entonces, ¿cómo tenemos que impactar muy positivamente? Por un lado, hay que tener mucho cuidado que no nos convirtamos en gigantes caídos. Panam, la empresa aerolínea más importante del mundo, hoy no existe. Blockbuster, dueño y señor del entorno de las videos, hoy no existe. Kodak, hoy ya no es un emporio de la fotografía, habiendo sido dueño de la patente de la fotografía digital. Hoy, inclusive hace muy poco salió de la ley de quiebra norteamericana como una empresa no de fotografía, sino de productos químicos. Hoy no existe como gigante. Napster. Oiga, yo creo que algunos de los que estamos aquí conectados finalizando los 90s intercambiábamos nuestra música a través de Napster con esa conexión por cable de cobre que empezaba a sonar y ahí sí, pero rece que no vaya nadie a conectarse porque me tumba la conexión. Napster no desapareció por no estar con la tecnología adecuada ni por no aprovechar la tecnología adecuada. Desapareció por un tema desde la perspectiva normativa, legal, derechos de autor. ¿Qué pasó con Compaq? El gigante de los computadores personales. Hoy no existe. Y no fue por un problema de tecnología, fue por un problema comercial. O Enron, el gigante de la energía en el mundo. Hoy no existe. Y no por un problema de tecnología, sino por problemas éticos. Así que tenemos que impactar muy positivamente en el proceso de transformación digital, dándole las competencias que se requieren para ser a los participantes de nuestros programas competitivos. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que lo que te trajo aquí no te llevará allá. El éxito pasado no les va a asegurar el éxito futuro. Frase de Marshall Goldsmith. Búsquenlo. Es un libro también muy interesante. Ahora bien, me encanta el informe de la New Media Consortium. Ya salió del 2021 en el mes de mayo. Yo voy aquí a presentarles rápidamente lo que decían sobre el análisis de 5 grandes sectores, el de la educación superior, el entorno social, el entorno tecnológico, el económico y el político. Plantean cuáles son las tendencias tecnológicas que van a impulsar a la educación. En el 2020 decían los Open Learning Resources, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el uso de realidad extendida, todo lo que es la analítica del éxito de nuestros estudiantes, las tecnologías de aprendizaje adaptativo y los diseños instruccionales, que Lucero lo ha dicho en varios de sus momentos de conversación. Miren, tenemos que revisar con cuidado lo que estamos haciendo hoy en la presencialidad. Alberto lo dijo. Cuidado porque lo que hacemos en la presencialidad no lo podemos llevar a la virtualidad. Hay que tener un cuidado muy grande en eso. Y en lo que pasó este año, listo, se mantienen los objetos virtuales, la inteligencia artificial es lo mismo.
Microcredenciales, formemos en ciclo corto. ¿Será que la empleabilidad me la da el título de máster, el título de ingeniero, el título de médico y la respuesta en el futuro? Ya, no. Van a ser las microcredenciales, las competencias específicas que me permitan ser, por el cambio tan rápido que alguno también mencionó, creo que fue Lupita. Oiga, es que cada 5 años el conocimiento cambia. Yo soy ingeniero civil de formación básica. Hace más de 30 años. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo sería hoy 6 veces bruto y no puedo hacerlo. Yo tengo que estar en continuo proceso de aprendizaje. Tengo que hacer analítica del aprendizaje y además, miren lo importante, modelos híbridos. Eso es lo que necesitamos nosotros como profesores para poder impactar en el futuro. Y para cerrar mi corta presentación, nosotros deberíamos estar en capacidad de entregar las competencias técnicas necesarias. El ingeniero civil es civil porque sabe hacer algunas cosas muy particulares. Es médico porque sabe hacer algunas cosas muy particulares. Pero los dos son profesionales. ¿Y por qué son profesionales? Porque tienen unas competencias que trascienden las de la aptitud con P, la del conocimiento. ¿Y es cuál? Actitud con C, es esa disposición para poder actuar en un entorno altamente cambiante como el que hemos mencionado previamente, que es un VUCA, es un entorno muy complejo, es un entorno que todos los días nos está patas arriba la estructura. Así que eso es lo que yo creo que debemos hacer nosotros como docentes para impactar positivamente a nuestros estudiantes, participantes de nuestros procesos, en el ejercicio de aprovechar la transformación digital. Muchas gracias, Diego. La verdad es que entre más humanos nosotros podamos ser, hay menos posibilidad de que los robots desplacen nuestros trabajos. Y una de estas partes que a mí me encanta y que resaltaste al final es las competencias blandas, ¿no? Estas famosas power skills que hoy por hoy son muy demandadas en los ambientes laborales. José Carlos, ¿tú qué elementos crees que deberemos de tener en cuenta? Pues seguiré un poco con la presentación que hizo Diego y básicamente yo creo que los elementos que tenemos que tener en cuenta es que cada vez más, cada poco, tenemos muchísimos recursos a nuestra disposición y eso, como han comentado antes mis compañeros, requiere que el docente esté continuamente formándose porque es la única manera que va a tener. Yo creo que se requiere una figura que a mí, cuando la vi, me pareció muy interesante y es la del curador de contenidos, la del curator, que permite seleccionar y tener ahí una serie de recursos a disposición de cada uno de los estudiantes y al mismo tiempo tenemos que, si lo hacemos, enseñarle también a los estudiantes cómo llegar a esos recursos, cómo llegar a esas fuentes que son más poderosas, más esas fuentes doradas y no tanto al montón de información que tenemos por ahí, que en muchos casos no tiene ese valor. Contamos con una gran comunidad, como lo que nos está pasando hoy. Tenemos una gran comunidad que compartimos la misma lengua y eso nos tendría que permitir el compartir aprendizajes, el hacer aprendizajes y realizar actividades conjuntas más habitualmente, porque somos seres sociales, somos seres que necesitamos del otro para seguir evolucionando y buscamos continuamente al otro. Por tanto, es natural en nosotros aprender del otro. Y como decía, la verdad es que no sé quién dijo este lema, pero me parece muy interesante: sumar multiplica. O sea, cuando hacemos algo con alguien, no estamos haciendo 1 más 1, sino que estamos haciendo mucho más de eso. Por tanto, tenemos que buscar esa cooperación. Y curiosamente, viniendo de esa gran comunidad, el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que cada uno tenemos un cerebro único. Cada uno partimos de un cerebro que tiene las mismas partes, tiene la misma configuración, digamos, pero al que las experiencias, los aprendizajes, todo lo que ha pasado, todo el ambiente nos ha cambiado. Por tanto, cada uno tenemos un cerebro único y tenemos que reconocer que nuestros estudiantes los tienen y nosotros también los tenemos. Por tanto, tenemos que estar atentos a, como os decía en la anterior presentación, escucharlos, conocer sus experiencias previas y por eso ese cerebro único encaja muy bien con el aula invertida y con el aprendizaje invertido, donde cada uno puede ponerse al día en cierto momento de qué necesita para luego hacer esas preguntas. Como decía también una compañera,
el buen estudiante es el que hace buenas preguntas, no el que sabe responderlas. Y obviamente estamos en un mundo donde hemos dejado de ser especializados en, y tenemos que, además de conocer nuestro campo, tenemos que conocer competencias digitales porque nos movemos en un mundo digital. Tenemos que estar al día de lo que ocurre en neuroeducación y lo que nos dicen de cómo aprende el cerebro y cómo funciona el cerebro en cada una de las etapas y cualquier cosa que queramos añadir ahí, porque eso nos va a permitir estar ahí. Y ese I, en mi caso y en nuestro caso, obviamente, todo acaba en la educación emocional, ¿no? Tenemos que estar atentos a que detrás de la persona que está usando una máquina, detrás de la persona que está usando un ordenador, hay una serie no solo de procesos cognitivos, sino de procesos emocionales, de procesos mentales que están ocurriendo. Y por tanto, si no acogemos aquello que sienten, si no legitimamos las emociones que están sintiendo y les enseñamos a hacerlas suyas, a regular aquellas emociones malas y potenciar aquellas buenas, a ser autónomos en el aprendizaje, a relacionarse entre ellos y a buscar el bienestar, estaremos perdiendo una parte importante de su crecimiento y de su aprendizaje. Gracias, Lupita. Muchas gracias, José Carlos. Me encantan todos los conceptos que están poniendo en la mesa. Yo les quiero decir que están mandando un chorro de saludos de la Universidad de Córdoba en Colombia, de Montería, Córdoba, desde Dolores Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Acapulco, Guerrero, León, Guanajuato, Nuevo León, Estados Unidos. Entonces, bueno, pues muchas felicidades. Les mandan muchos saludos y hay algunas preguntas que quiero poner en la mesa. Por aquí nos pregunta Jorge Alfaro. Nos dice, José Carlos, coincido contigo, es muy importante la presencia virtual con los alumnos para crear un vínculo fuerte. Me refiero a las clases en plataforma en donde uno pueda tener el contacto con ellos. Además, te permite transferir tu experiencia. Por ahí nos dice Paco Cienfuegos, a la maestra Lucero Cavazos, te mando un abrazo. Por ahí Enrique Aguirre le pregunta al maestro Alberto Torres, me congratulo con su participación, coincido en lo que referente a la misión del profesor como agente de transformación social comenta. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué sugiere en relación con la formación continua de los profesores para facilitarles los conocimientos, las habilidades y actitudes tal que se asuman como agentes transformadores? Agradeceré su amable opinión. Sí, sí, me permiten mis compañeros. Precisamente en esa parte de la educación continua, y lo mencionaba Diego, José Carlos, Alberto, también Lupita, y yo quiero aquí es mencionar, si no cambias te extingues, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí es importante que nosotros como docentes nos actualicemos en nuestra área de conocimiento, nos actualicemos en la tecnología, porque también esto va cambiando. Ahorita mencionábamos inclusive al inicio del foro, ¿verdad? Que ahora con la tecnología pues ya tenemos muchas opciones, pero también el actualizarnos en cómo vamos a manejar esta parte del ser persona. La parte socioafectiva y emocional debemos de capacitarnos porque no solamente con la época de pandemia, ¿verdad? Sino en todos los aspectos de nuestra vida hay que recordar que el ser humano lejos de ser un ingeniero, licenciado, doctor, somos seres humanos. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos estar identificando como docentes, cuáles son esas microcredenciales que por ahí también lo mencionaba Diego, que debemos desarrollar y que nos ayudaría mucho para actualizarnos en todas las áreas del conocimiento. Como bien lo mencioné, en nuestra área de expertise, en la parte emocional y sobre todo en la parte tecnológica, porque día a día va cambiando. Entonces, para mí sí es importante identificar estos cursos, esta parte de educación continua y que nosotros vayamos también explorando nuevos aprendizajes, ¿sí? No es solamente con la parte de la investigación, sino que también vayamos aprendiendo y vayamos incorporando todo esto a los perfiles específicos de nuestros estudiantes, porque no todo funciona igual para todos. Entonces tenemos que identificar los estilos de aprendizaje. Y aquí la inteligencia artificial juega un rol bien importante. Gracias a la analítica de datos nos pueden dar muchísima información. Entonces sí yo lo considero algo considerable que vayamos siempre en la actualización constante.
Muchas gracias, Lucero. Tenemos otra pregunta de Gustavo González Arispe, que le mando un saludo, es un querido asesor virtual de UVEF y de Aguascalientes, y él nos pregunta: estimados panelistas, los felicito por su participación. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo lograr que los docentes sean agentes proactivos en la educación digital? Lupita, si me lo permites. Adelante, Diego. Si nosotros queremos que nuestros personajes, los que pasan por nuestras manos, se conviertan en agentes, por favor, metámosle en la cabeza que la transformación digital no es un problema tecnológico, es un problema de capital humano. Y en ese orden de ideas, para que los personajes que pasan por nuestras manos en su ejercicio de formación para ser exitosos en el hoy, no en el futuro, en el hoy, tiene que ser basados en el humanismo. Léanse un libro bellísimo de Gerd Leonhardt, Humanity versus Machines. Uno podría decir los humanos versus las máquinas. O sea, es el futuro distópico de Arnold Schwarzenegger, que viene del futuro como Terminator a acabar con la humanidad. Y es todo lo contrario. Es cómo nosotros vamos a trascender en el futuro gracias al aprovechamiento de la tecnología como humanos. Y en ese orden de ideas, necesitamos formar, empoderar a todos aquellos que pasen por nuestras manos en esas competencias que, como lo hemos dicho todos hoy aquí, son lo que nos diferencia de las máquinas. Las competencias humanas, difícilmente sistematizables. Es allí donde yo creo que deberíamos hacer nuestra acción. Muchas gracias, Diego. Tengo una pregunta para el maestro Alberto Torres por parte de Nancy Fabiola González Ruiz. Ella nos dice: ¿qué temáticas se deben de abordar en cursos de capacitación a los docentes, tomando en cuenta las nuevas tecnologías en innovación tecnológica? Bueno, ya lo comenté un poco antes en mi presentación. Tenemos que acercarnos a esos dos conceptos que muchas veces los abordamos, pero que a veces no los entendemos, y que es el tema de la innovación educativa y las tecnologías educativas. Como ya comentó también Diego en este momento, el tema no solo es tecnológico, yo diría no solo es tecnológico, es humano y, por supuesto, como ya lo comentó. Y yo me atrevería a poner esto sobre la mesa. ¿Qué es lo que qué es lo que me va a permitir a mí ser diferente, hacer las cosas diferentes, aprovechar el tema de la innovación educativa y tecnológica? Cuando yo desarrolle alguna metodología, alguna estrategia, alguna práctica en donde ponga en juego estos conceptos, si mis alumnos lograron aprender, si cumplí el objetivo de aprendizaje, que es el motivo por el cual estoy educando, estoy haciéndolo bien. Si nada más hice un cambio tecnológico, si nada más estoy utilizando la tecnología en lugar de otra sin que eso me dé un valor agregado, entonces creo que no está funcionando este método de transformación. Entonces, ¿hacia qué nos tenemos que orientar? Pues hacia aprender, hacia conocer, hacia saber cómo utilizar estos términos de innovación tecnológica y estos términos de tecnologías educativas, que son muy amplios y que tienen cada uno una jornada completa para poder atenderlos y platicar sobre ellos. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta también para José Carlos. Dice: José Carlos, desde tu expertise en la parte emocional y en la parte del bienestar, ¿cuáles son las herramientas que nos pueden hacer fuerte ante este mundo cambiante? Wow, la verdad es que es una pregunta muy amplia. En realidad, yo diría que antes os mostré un poco las 5 competencias con las que nosotros trabajamos: conciencia, regulación, autonomía, competencia social y habilidades de vida, pero probablemente solo que trabajáramos la primera, que ya nos puede llevar casi toda una vida, la conciencia emocional, saber qué nos ocurre, darle nombre a aquello que nos ocurre, sobre todo para que todos estemos alineados, porque es muy difícil hablar si todos no usamos los mismos términos. A mí me puede pasar hoy que quizá utilice algún término que lo usemos en España y en algún otro país suene raro porque no se utilice la misma palabra. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar esa parte de, sobre todo, empezar por qué nos está pasando. Esa sería la primera etapa, que es la que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Luego ya vendría una segunda, que sería
no solo cómo amortiguar aquello negativo que me está pasando, aquello que no quiero que esté tanto en mi vida y cómo hacer que vaya desapareciendo poco a poco, sino también cómo potenciar aquellos aspectos positivos que estoy sintiendo, porque muchas veces nos olvidamos de eso y solo hacemos huir de aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero tenemos que huir de lo que no nos gusta para ir a lo que sí que nos gusta. Como dice Rosa Casafón, ver siempre la pelota verde en lugar de la roja, porque si miramos la roja, ocurre lo que pasa en muchos accidentes, que hay una recta enorme con un solo árbol y los coches chocan contra ese árbol, que es contra el que no quieren chocar, pero el coche se va y si miras el árbol, el coche va al árbol, no va a otro sitio. Si quieres ir a otro sitio, tienes que mirar hacia otro lado. Y luego ya vendrían las otras competencias que son algo más elevadas y que serían trabajar la autonomía, la competencia social y finalmente las habilidades de vida y bienestar. Todo eso a nosotros nos lleva a un posgrado. Por tanto, es difícil responderlo en un espacio tan breve. Muchas gracias, José Carlos. Y bueno, esta plática de amigos, de café con expertos de diferentes partes del mundo ha llegado a su fin y se me ha ido como agua. Y bueno, finalmente yo nada más quiero recalcar ya para cerrar que la figura del docente tiene un papel fundamental en la transformación digital. Necesitamos desarrollar nuevas habilidades y colaborar para mantener una mente muy abierta al cambio, pero también un aprendizaje constante. Finalmente, quiero agradecer a nuestros queridos expertos, panelistas, por la generosidad de su tiempo, por compartir sus conocimientos, sus experiencias y reflexiones para hacer una educación superior sin distancias. Muchísimas gracias y les mando con todo mi cariño un abrazo a la distancia, agradeciendo todas sus atenciones. A ustedes por la oportunidad de compartir un tema que nos apasiona. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Agradecemos, por supuesto, a la doctora Valenzuela por su valioso apoyo como moderadora en este panel, el papel del docente en la transformación digital de la sociedad. Este es uno de los temas más relevantes para quienes trabajamos en el sector educativo. Los esperamos el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, para continuar con nuestro segundo día, con el panel Componentes Esenciales de la Educación Virtual y a Distancia. A las 11 en punto tendremos la conferencia magistral El futuro de la educación superior en México, a cargo del maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación de Guanajuato. De esta manera, damos por terminada la transmisión durante el primer día de nuestras jornadas internacionales de educación virtual y a distancia. Educación superior sin distancias. Les recuerdo que aquí, en UVEC, nacimos virtuales. Los veo a las 4 de la tarde en los talleres. Gracias.